Volvemos con Hora 23 y con otro de sus sectores, aunque seguimos abordando el tema del 21F. Les dijimos al inicio de nuestro programa que tomaríamos el pulso al ambiente que ya se vive en varios puntos del país a propósito de ese acontecimiento y de las movilizaciones que, convocadas por uno u otro sector, se realizarán justamente este miércoles. Ya tuvimos un contacto con Cochabamba, vamos al segundo encuentro con Martín Colque. Buenas noches, estamos en la Plaza de las Banderas. Este va a ser el centro de operaciones mañana también y el lugar donde se van a reunir las personas que están en oposición a la repostulación del presidente Evo Morales. Como ustedes pueden apreciar, y hay un grupo de personas desde esta jornada que está en esta vigilia que mañana se va a convertir en una concentración masiva, según han anunciado también los diferentes sectores, que iniciarán la jornada de este 21 de febrero con un bloqueo en la mañana de diferentes puntos de la ciudad. Posteriormente, estos bloqueos se concentrarán a las 5 de la tarde con marchas y desembocarán en este lugar que estamos viendo en este momento, justamente, que es la Plaza de las Banderas, con una mayor cantidad de personas, tenemos entendido, de las que estamos viendo en este momento. Pero este es el segmento de personas que están en contra de la repostulación del presidente Evo Morales y que han desarrollado una campaña para poder dejar sentir también el resultado del referéndum del 2016 y que pues los está movilizando de esta manera. Como ustedes pueden apreciar, hoy es un grupo reducido, sí, pero se entiende que mañana esto podría cambiar drásticamente por lo que les estamos mostrando a esta hora de la noche. Gracias, Martín, nuestro compañero Martín Colque, en ese informe desde Cochabamba a través de Bolivisión. Lo dicho, la convocatoria en el caso de esa capital departamental para una movilización a favor del gobierno por la mañana, mientras otros sectores opositores se movilizarán en la tarde en esa ciudad. Pero hay más visiones de lo que va a ocurrir mañana. Conocemos una de ellas con Paola. Así es, Juan Pablo. Hora 23 conversó con una activista que pertenece a Colectivo Ciudadanos. Ella nos habla acerca de lo que serán las movilizaciones para este miércoles 21 de febrero. ¿Quién nos recuerda el 21 de febrero del 2016? Fecha en que por un lado gente y sectores afines al partido de gobierno declararon como el día de la mentira. Por otro lado, como Colectivo Ciudadanos y otros sectores votaron con un no a la repostulación del presidente Evo Morales. Este miércoles se recuerda nuevamente ese día, donde se tiene previsto la concentración de sectores quienes piden que se respete el referendo. Hemos decidido justamente movilizarnos de forma ordenada y zonificada además. Hemos visto que saliendo a marchar no hacemos mucho efecto y estamos seguros que hoy podemos en esa misma unidad hacer un paro contundente en la ciudad de La Paz como activistas, pero también como ciudadanos de a pie. Para la activista, las movilizaciones de este miércoles serán pacíficas. Es una marcha pacífica, eso queremos recalcar. Nosotros no estamos convocando a ninguna movilización que vaya en contra de la democracia, en contra de la tranquilidad del ciudadano. Nuestras marchas son pacíficas y libres. Nadie está obligado a acudir a estas nuestras protestas. Por su parte, no se dejó esperar la palabra de la delegada defensorial de La Paz horas antes de este día. Ella llama también a la tranquilidad. Pidiendo ante todo que prime la paz, el diálogo y la justicia. Ante el anuncio de estas movilizaciones, paros y marchas que se están preparando para este 21 de febrero. La Delegación Defensorial Departamental de La Paz exhorta a quienes serán parte de estas acciones a no dejarse llevar por el camino de la violencia. Sin embargo, serían distintos los sectores, quienes participarían en este 21 de febrero en defensa, según ellos, del voto. Estamos todos juntos. Existe CONADE, existe la Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos de las Libertades Democráticas, está la Junta de Vecinos, están los comités cívicos, los que no son afines al MAS, obviamente. La UNSA va a estar en las calles.
Magisterio también. El Alto tiene un cabildo a partir de las 4:30, 5 de la tarde. Los médicos, hay una marcha de mandiles blancos. Están además en las diferentes plataformas ciudadanas, las cuñas entre algunas, pero también está el ciudadano de a pie que ha decidido sumarse. Tómelo muy en cuenta si saldrá este miércoles de su domicilio. Y es que los puntos de concentración se distribuirán en varios lugares de la ciudad de La Paz y en todo el país. Nudo Vita, Cervecería, Nudo Villazón, Miraflores, ya lo mencioné, Villa Fátima también, y esperamos que otras zonas también se sumen. Pero zona sur, obviamente, toda la zona sur va a paralizar sus actividades. Estamos pensando en que mínimamente van a ser más de 3.000 a 4.000 personas, mínimo. Pero las vas a tener dispersas en diferentes puntos, no solamente bloqueando. Es el panorama que algunos organizadores de las protestas ven posible para mañana miércoles. Pero ¿cuál es el punto de vista del gobierno y del MAS respecto a este panorama? Vamos a hablar a continuación de esa perspectiva con Víctor Borda, diputado por el MAS por el departamento de Potosí. Diputado, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches y un saludo cordial a la Hora 23 y a todos los televidentes. Ya lo decía usted, diputado por Potosí, también se están organizando en esa capital para mañana, me imagino, actos de apoyo, en el caso del MAS, a la repostulación de Evo Morales. Sí, vamos a marchar en 4 puntos cardinales. Nosotros estimamos de que alrededor de unas 100.000 personas van a estar concentrados para decir sí a la democracia y fundamentalmente al derecho que tiene cualquier ciudadano de que si hace una buena gestión puede ir a una reelección. Y que sea en última instancia esa facultad, ese poder que tiene el ciudadano en el momento de emitir su voto, el que defina la continuidad o no de este gobierno. ¿Cómo ve el MAS el hecho de que en el país haya surgido un bloque, no lo llamaremos opositor, o algunos lo denominan así, si puede ser más conveniente y claro, pero un bloque conformado por distintos sectores que antes no se presentaban con la fuerza que actualmente tienen? Un bloque contestatario a decisiones del gobierno, en este caso con un punto específico, el respeto al resultado del 21F. Era un escenario inédito hace poco tiempo en el país. Así es, seguramente el día de mañana se va a dar 2 visiones y 2 movilizaciones un tanto sui generis, porque por parte del movimiento al socialismo van a salir organizaciones sociales, el ciudadano de a pie, que está acostumbrado a la reivindicación de sus derechos a través de las movilizaciones. Ese ciudadano que ha ido a defender Octubre Negro, ese ciudadano que ha ido a defender, ha marchado en la marcha por la vida contra el 21060, ese ciudadano que ha impedido que se promulgue la ley 1544, la ley de capitalización. Ese ciudadano que ha ido a la lucha por defender nuestros recursos naturales en la guerra del gas, ¿no? Y por otro lado va a aparecer ese ciudadano que nunca estuvo en marchas, que jamás estuvo movilizado o salió por lo menos a la calle para exigir que no depreden nuestros recursos naturales los neoliberales. Esa gente que cuando se estaba matando en democracia no alzó ni un banco para bloquear, esa gente va a salir a las calles protestando y reclamando supuestamente su derecho a la democracia. ¿Tiene más valor un sector que otro? No, no tienen. Ambos definitivamente son expresiones genuinas de la democracia, pero tienen más moral, más ética aquellos que han estado permanentemente luchando por defender los derechos y la democracia, que aquellos que vieron de palco como gente humilde, como gente proletariada, estaba muriendo en las calles. ¿Esta visión no implica el riesgo de vernos a los bolivianos como enemigos, antes como adversarios de una disputa que puede tratarse a través de canales menos agresivos y beligerantes? No entiendo, hace rato estaba acá el rector de la universidad, el señor Waldo Albarracín, quien estaba auspiciando, promoviendo la movilización del día de mañana, convocando a las universidades, seguramente con fichas, docentes, etcétera, ¿no? Obligando al mejor estilo dictatorial, como ellos, a que se movilicen. Cuando yo recuerdo que hace 2 semanas atrás,
con pompa y sonaja, ¿no? Este señor presenta un recurso ante el CIH indicando que ese organismo internacional va a revisar el fallo del tribunal y probablemente deje sin efecto ese fallo. Si es así, ¿por qué se convoca mañana a movilizaciones? ¿O es que no tiene fe en su recurso que ha planteado? ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Bolivia? Esta lucha es eminentemente jurídica, porque hay un fallo emanado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y no va a ser las movilizaciones que deje sin efecto ese fallo, porque no lo va a hacer el presidente, no puede, no tiene jurisdicción, no lo va a hacer la Asamblea, no va a ser el propio Tribunal Constitucional. Yo recuerdo de que ellos plantearon un recurso, entonces era esa instancia. Y lo que se tiene que, obviamente, lograr es fundamentación fáctica, jurídica, motivación de ese recurso para que obviamente logren sus objetivos. Claramente se demuestra en este momento que la intención no es la democracia, la intención no es obviamente respetar la voluntad del pueblo, la intención es desgastar al gobierno. La intención es que Evo Morales no vaya a la papeleta del 2019, porque una cosa ellos saben, es totalmente diferente un referéndum, donde obviamente se polemiza la pregunta, etcétera, el debate, etcétera, y otra cosa totalmente diferente es el proceso eleccional, las elecciones. Usted habla de un desgaste. ¿No se habrá desgastado por sí mismo el gobierno y el presidente al insistir en la figura de la repostulación cuando no existía un escenario de consenso para esta figura? No. Acabamos de escuchar al señor Waldo Albarracín, dice, si mañana pasado habría un nuevo referéndum, Evo Morales perdería con el 80%, ha dicho así en este medio de comunicación. Es lo que dicen algunas encuestas en realidad. Correcto. Entonces, ¿cuál es el temor de que vaya a elecciones el presidente Evo? ¿No? Si ese es su objetivo, seguramente el 2019 perderá con el 80%, con el 90%. ¿Por qué se le está impidiendo? Porque, repite, son cosas totalmente diferentes. Para ir a un proceso eleccionario necesitas, entiendo yo, una estructura que los partidos de derecha no tienen. Y esa estructura se ha materializado, por ejemplo, el día de hoy. Más de 200.000 personas movilizadas en Santa Cruz. ¿Qué partido político históricamente ha movilizado esa cantidad de gente? Necesitas candidato. ¿Tienen la oposición candidato? ¿Quién es su candidato? Y necesitas programa político. ¿Cuál es su programa político de la oposición? No tienen esos elementos, esos argumentos. Por eso, repito, hay temor. Hay miedo para que se puedan enfrentar en elecciones de manera democrática el año 2019. Sobre este tema le decía el planteamiento de los sectores que cuestionan la falta de respeto a la decisión del 21F, sostienen que no se trata de hablar de elecciones, sino de no olvidar que hubo una voluntad mayoritaria clara que se tradujo en un resultado del 21F que no ha sido respetada. Ese sería el primer escenario que se cuestiona antes de hablar de las elecciones. El referéndum es un mecanismo constitucional, reconocido en la propia Constitución Política del Estado como una forma de democracia directa del pueblo. Sus efectos son de cumplimiento obligatorio, pero la propia Constitución también te apertura otro mecanismo para modificar la Constitución, que es un recurso abstracto de inconstitucionalidad planteado ante el Tribunal Constitucional. La pregunta del referéndum era si se modifica el artículo 168, el pueblo ha dicho que no se modifica, no se cambia una nueva redacción. El Tribunal Constitucional ha establecido bajo una interpretación sin dialéctica jurídica y la prelación del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, que no se le puede impedir el ejercicio del derecho a la ciudadanía de cualquier ciudadano solo por hecho de que él ha hecho una buena gestión y tiene derecho a una reelección. Y ha expulsado una sola frase, por una sola vez. Entonces no se ha modificado ese artículo, está vigente el artículo 168, lo único que se ha expulsado es una frase. Entonces son mecanismos que están constitucionalizados, no nos hemos inventado
están dentro de la propia constitución política del Estado. Y al ser el Estado un Estado de derecho, pues se tiene que cumplir esa resolución. Le decía, es el argumento del gobierno y del MAS respecto a este tema. Vamos a seguir hablando con el diputado Víctor Borda del 21F y de otros aspectos que no tocamos hasta el momento, pero lo haremos tras este paréntesis.